La Facultad de Arquitectura les da la bienvenida a su programa Hablemos de Arquitectura. Comenzamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos sean a este programa Hablemos de Arquitectura. Yo soy Alejandro Ramos y hoy tenemos de invitado a un buen amigo. Él es Héctor Valdés Holguín, es licenciado en Administración de Empresas y economista, pero es bombero de profesión. Desde que tenía 25 años se integró a esto del cuerpo de bomberos. Cuando se inició en aquellos años por el 1981, el cuerpo de bomberos que se llamaba Prevención y Control de Siniestros, me dices, Héctor. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por la invitación, arquitecto Alejandro y buen amigo. Pues sí, en 1981 se inicia lo que es el cuerpo de bomberos en la ciudad de Saltillo y fue iniciado por el entonces alcalde Enrique Martínez y Martínez y hasta la fecha. Ok. Tú también estás muy inmiscuido en esto de la protección civil. En el 97 me comentas que te integraste al Departamento de Protección Civil y sin embargo ya tienes un montón de años en esto. ¿Sigues vigente como voluntario tanto en protección civil como en bomberos? Afortunadamente, después de haber empezado a trabajar en el Departamento de Bomberos, en 1982 a la fecha, ya me jubilé, ¿verdad? Puedo decirlo con orgullo, pero seguimos vigentes como voluntarios honorarios ahí en la protección civil y en Cuerpo de Bomberos para servicios de emergencia. Ajá. Tú inicialmente cuando te recibes de licenciado, trabajabas en la SBP, Secretaría de Programación y Presupuesto, pero te encantaba andar en el grito y en la corredera de los bomberos. Pues realmente sí, estaba trabajando en programación y presupuesto, estaba haciendo mis prácticas profesionales de ahí como estudiante de la Narro. Y en ese tiempo, pues sí, veía yo pasar las sirenas de la Cruz Roja y estando ya formado lo que era el Cuerpo de Bomberos, pues traía muchas ganas de manejar un vehículo de emergencia. Y empiezo a informarme y tuve la oportunidad, gracias a Dios, casi de una manera inmediata de integrarme al Cuerpo de Bomberos. Fue un sueño que hasta la fecha pues lo sigo viviendo. Sí, ahí no se puede jubilar, me imagino yo, los que son bomberos se pueden jubilar, pero mientras puedan siguen estando ahí vigentes. Sí, somos bomberos de por vida realmente. El que tiene la oportunidad de convivir con esta profesión se enamora de ella y pues no vas a dejar de ser bombero hasta que mueras, yo creo. Así es. Muy bien, Héctor. Hablemos un poquito de la protección civil enfocada en la arquitectura, en la construcción. Cuando nace Protección Civil en el 97, ¿cuáles eran los requerimientos que tenían dentro de la construcción en materia de protección civil? Bueno, me gustaría hacer un poquito de historia antes de llegar a la Protección Civil del 97 en la ciudad de Saltillo. La Protección Civil nace en México después de los sismos del 85 y se instituye ya ahora sí oficialmente un 6 de mayo del 86. ¿Por qué nace la Protección Civil? Bueno, es que en el terremoto del 85 todas las unidades y cuerpos de emergencia y autoridades se vieron rebasadas, ahorita que estás hablando de construcción, por el terremoto, por los grandes derrumbes, por la gran emergencia que había y la mano de obra calificada que había en los cuerpos de emergencia pues fue insuficiente. Se empiezan a organizar los civiles, los vecinos, los amigos, las colonias y entonces nace la Protección Civil, ¿verdad? Y es una manera organizada de poder solventar cualquier situación de riesgo o de emergencia. En este caso, fue el terremoto. ¿Se organizó más por la voluntad de vecinos y de civiles que por el gobierno? Pues realmente el gobierno fue insuficiente. No es que no haya tenido cuerpos de emergencia, sino que se vio rebasado por la magnitud del terremoto. En ese momento se organizan los vecinos, amigos y colonos y empieza ahora sí a formar brigadas de emergencia entre ellos mismos y de ahí nace lo que es la Protección Civil. A partir de esto empiezan a nacer en toda la República los departamentos de protección civil. En la República Mexicana sí, porque ya en otros países pues ya la tenían. No, bueno, sí me refiero al país. Así, en el país sí. Y empieza entonces a llegar ya a través de un requerimiento a todos los estados y los estados los bajaban a los municipios. Y aquí en Saltillo, llegó allá por 1997 aproximadamente.
empezó con una persona que estaba dentro de los cuerpos de seguridad, en este caso era de policía. Posteriormente pasó a formar parte del cuerpo de bomberos de la ciudad de Saltillo. ¿Qué se le pedía cuando empieza esto de protección civil en Saltillo? ¿Qué se le exige a los constructores en ese tiempo que tomen en cuenta? Bueno, allí nosotros veíamos en base a las emergencias que se presentaban, sobre todo en construcciones como eran casas de habitación, fraccionamientos, lo que eran construcciones antiguas o modernas, y veíamos que hacía falta seguridad desde el momento en que empezaban a construir, hacían alguna remodelación, algún hermosamiento de las propiedades, alguna ampliación, y no había un orden en realidad. Veíamos a veces que las causas principales de los siniestros pues era por la falta de un reglamento o un lineamiento, sobre todo en la construcción. Y empezamos, los bomberos, bueno, siempre tuvieron esa visión, sobre todo gracias al doctor Robles, Sergio Robles, que ahorita sigue también vigente, ¿verdad?, dentro de la Protección Civil y de bomberos, y tuvo la visión de coordinarse con desarrollo urbano. En los tiempos que estuvo como directora la arquitecta Marta Bustillos, y se empezó a pedir o a solicitar, sin un fundamento legal, porque no había un fundamento legal, pues el abastecimiento suficiente de agua, lo que eran los planos o la revisión de los planos de construcción desde su cimentación, y empezamos nosotros a tomar parte y a formar parte también ya de lo que venía siendo la planeación del Plan Rector de Desarrollo Urbano. ¿Pero se apoyan solamente en el Reglamento de Desarrollo Urbano? No, después pasa a ser ahora sí un requerimiento legal. O sea, si tú solicitabas por ahí permiso para construcción, entonces te pedían el visto bueno de Protección Civil y de bomberos. ¿Para cualquier tipo de construcción? Para cualquier tipo de construcción que rebasara los 60 metros cuadrados. Posteriormente, bueno, entra la industria y el comercio, y el crecimiento de Saltillo se va dando pues de una manera muy acelerada, gracias también al desarrollo económico que había en Saltillo. Y empezamos nosotros ahora sí a solicitar a través de un requerimiento, un requisito legal, basándonos nosotros en las normas, leyes y reglamentos, pues sobre todo de lo que venía siendo la construcción. Nos basamos mucho en las normas americanas, de la NFPA, en la 101, que es la de seguridad en edificaciones, en la 02 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nos hablaba mucho de todos los requerimientos de seguridad que debían de tener en cualquier tipo de instalación. ¿Este reglamento de protección civil se basa en esas leyes, en este caso, americanas? No, son nacionales realmente. Nosotros... ¿Internacionales? No, son nacionales. Nacionales. Nosotros podemos aplicar lo que es lo nacional, pero viendo el desarrollo que tenía Saltillo, viendo el crecimiento económico que tenía Saltillo, viendo el tipo de industria y de comercio que había en la ciudad de Saltillo y que hay y que sigue habiendo, y que vemos que son empresas transnacionales, o sea, alemanas, francesas, chinas, japonesas, de todo tipo de nacionalidad, incluso mexicanas, empezamos a certificarnos en la normativa de sus países para poder entrar nosotros como Protección Civil y como bomberos a regular, no nada más con las normas o leyes mexicanas, pues los sistemas de seguridad con que deberían de contar y que deben de contar y cuentan las empresas. ¿Y eso ha ido evolucionando? ¿Sigue en constante evolución o ya está definido ahorita un reglamento y hasta ahí llegó? Ahorita está ya bien definido un reglamento a través de lo que viene siendo el Plan Rector de Desarrollo Urbano. Es un requisito fundamental contar con todos los permisos y autorizaciones y vistos buenos de las diferentes dependencias para lo que viene siendo remodelaciones, construcciones nuevas o antiguas, ¿verdad?, en cuestión de seguridad. Y ahí hablamos mucho nosotros, sobre todo por la parte de Protección Civil y de bomberos, en cuanto a los requerimientos de seguridad que debe tener para evitar, por lo menos en la cuestión estructural, eléctrica y de gas, y las instalaciones improvisadas. Entonces ahorita nosotros tenemos mucho cuidado, ¿verdad?, en cuestión de checar muy bien que cuenten con los requerimientos que les está solicitando, pues realmente el desarrollo urbano. Y el desarrollo urbano no da un permiso si no va con el visto bueno de Protección Civil y de bomberos.
¿Qué era lo básico que se pedía, por ejemplo, en el 2000, lo básico que se pedía para construcciones en materia de protección civil? Estábamos un poquito rabón en ese tiempo y lo único que pedíamos nosotros era abastecimiento de agua. Pensábamos nada más en los incendios. Posteriormente empezamos a checar no nomás el abastecimiento de agua para los bomberos, sino los sistemas fijos o los sistemas de prevención que debían de tener las grandes construcciones o los fraccionamientos o las construcciones multifamiliares, podríamos decir, sí. En donde ya empezamos a ver lo que eran los sistemas fijos contra incendios, la cantidad de hidrantes que debían de tener, los extintores con los que debían de contar, y posteriormente, bueno, empezamos a ver también que cada plano que nos llegaba ahí tuviera la firma de un responsable de obra o un director de obra, para poder nosotros confiar en que esos planos, bueno, venían con sus cálculos, sobre todo estructurales, hidráulicos, de gas, sus peritajes, ¿verdad? Y dar nosotros lo que era el visto bueno. Eso nos llevaba a nosotros la disminución del trabajo que teníamos, porque generalmente era por malas instalaciones o instalaciones improvisadas. ¿Qué pasaba aquí con los habitantes de Saltillo? Bueno, era, a pesar de ser capital, pues era un barrio conservador en donde muchas de las casas pues, son de adobe. Ahorita afortunadamente ya son construcciones resistentes al fuego, de loseta de barro, de block, ¿verdad? Son ya de concreto las techumbres. Y eso fue haciendo que fueran resistentes al fuego, pero luego hacíamos una ampliación, alguna remodelación y no ocupábamos de un arquitecto. O sea, lo hacíamos como Dios nos lo daba a entender. Autoconstrucción en muchos Autoconstrucción, exactamente, y eso a veces pues traía sus riesgos. Afortunadamente ahorita, gracias a desarrollo urbano, gracias a la protección civil y gracias a la cultura de la gente, bueno, pues se ha estado cambiando toda esa ideología y se está construyendo en base a materiales resistentes, a hacer nuestra vivienda que sea el patrimonio de por vida, ¿verdad? Y no que sean casitas desechables. Saltillo tiene ahorita pues grandes construcciones, a lo mejor ya muy modernas, en donde se utiliza otro tipo de estructura como es la metálica y estructuras de vidrio, pero son muy seguras porque ya todo viene normado y supervisado por Protección Civil, supervisado por los bomberos, supervisado y autorizado por Desarrollo Urbano, entre otras dependencias también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué sucede con Saltillo? Saltillo es una ciudad en donde pues el relieve o la orografía de sus terrenos, bueno, pues tiene muchos arroyos, hundimientos, no es parejo, no es un llano, y las construcciones a veces se hacían en los márgenes de los arroyos, en áreas protegidas o en áreas de amortiguamiento, y eso traía consigo, bueno, el aumento en los riesgos, no nada más de derrumbe de las viviendas, sino también de lo que era el riesgo o incrementarnos el riesgo de incendio cuando estaban cerquitas de las sierras, en los lechos de los arroyos. O sea, todo eso se fue normando y se fue regulando gracias a la Protección Civil y a la buena disposición del gobierno en cuanto al Plan Rector de Desarrollo Urbano. Sí, Saltillo, corrígeme si no es así, el principal problema que enfrenta en materia de protección civil en construcción tiene que ver con el agua, con inundaciones, Para ayudarte un poquito, mira, en 1999 nosotros realizamos un atlas de riesgos de la ciudad de Saltillo y generalmente lo ubicamos nosotros como el riesgo mayor, el que era el de la inundación. Es lo que más se presenta. Es lo que más se presenta, hay hundimientos, hay inundaciones. ¿Por qué se van a hacer inundaciones? Bueno, a lo mejor era que nos faltaba un buen sistema de drenaje, ¿verdad? El crecimiento de Saltillo pues fue haciendo que creciera de manera desmedida y de repente nos damos cuenta que tenemos un montón de riesgos por inundación. Yo te podría hablar fácilmente de algunas áreas de inundación. Si tú recuerdas bien, donde está Ichibí ahorita, Navasolo y Periférico, pues era un área de inundación. Donde está Harvester, era un área de inundación. Donde está el Hospital Ferrocarrilero o la Clínica 72, porque a lo mejor no recuerdas el Hospital Ferrocarrilero, o sea, donde está Soriana, en Emilio Carranza y Coppel, era un área de inundación, exactamente. En COS, allá en el Periférico y B. Carranza, un área de inundación. En lo que era en la colonia Los Ángeles, pues eran áreas de inundaciones, Provivienda, área de inundación, Magisterio, aunque estaba en la parte alta,
era un área de inundación. Entonces nosotros nos abocamos a hacer un atlas de riesgos de la ciudad de Saltillo, pero donde el riesgo mayor era el de inundación. ¿Qué pasa posteriormente? Bueno, se hace un buen drenaje pluvial y gracias a Dios esas inundaciones van disminuyendo, pero ahora el crecimiento que llega teniendo Saltillo y la gente a veces por la falta de cultura o de conocimiento, pues va taponeando arroyos, va desviando escurrideros naturales que vuelven a provocar otra vez, pues cuando tenemos lluvias atípicas, ¿verdad? Como las que han estado dándose cuando el Gilberto, el huracán Gilberto, el Katrina, el Alex, sin agraviar, ¿verdad? Pues van trayendo consigo ese tipo de problemas. Los problemas por cuestiones naturales a veces los podemos nosotros más o menos definir y regular, aunque tenemos a veces, como te digo, eventos muy especiales, pero los antropogénicos, los generados por el hombre, los improvisados, pues sí hacen que a veces corramos por riesgos mayores, ¿verdad? Es cuestión cultural, porque debería ser, dado que el Valle de Saltillo tiene una gran inclinación, porque hay ciudades que están prácticamente planas y sin embargo no tienen problemas de hundimientos y de agua. ¿Por qué aquí en Saltillo, teniendo un valle tan inclinado, tenemos problemas con el agua? Precisamente por esos taponamientos y desviaciones a las que nosotros hacíamos referencia hace unos momentos, ¿verdad? En donde se van ocupando áreas o terrenos o grandes extensiones de terrenos que hacen que por la misma inclinación que tiene la orografía de Saltillo, pues vayan formando barreras. Todo lo que viene siendo la parte norte del municipio de Saltillo, bueno, pues son áreas susceptibles a la inundación. Sí. Afortunadamente, bueno, ya Saltillo cuenta con maquinaria, cuenta con muy buenos arquitectos y cuenta con la tecnología suficiente como para ir previendo, más sin embargo así siguen construyendo muchas veces en áreas no permitidas o de riesgo, ¿verdad? Como son esas áreas de inundación. Es muy difícil desviar los cauces naturales, reorientarlos, los cauces naturales del agua. Bueno, difícil yo creo que no con la tecnología que existe ahorita, que está prohibido por Conagua, pues sí, ¿verdad? Está prohibido desviar los escurrideros o los cauces naturales de las aguas. Pero pues la gente lo sigue haciendo, a veces por ganar un poquito de terreno, a veces por la ignorancia, a veces por la falta del recurso que compras en áreas riesgosas y que bueno, pues ahí la vas modificando, pero cuando se viene una inundación o se viene alguna lluvia típica o algún tornadito, pues es cuando nosotros nos lamentamos. Cuando las pérdidas son materiales, bueno, pues se puede volver a empezar de nuevo, pero cuando es en la integridad física de las personas es cuando de veras pues nos damos cuenta que cometimos un error muy grande. Sí. Recuerdo el problema que hubo aquí en Monterrey de unas casas que se cayeron totalmente porque taparon la cañada, redirigieron, digamos, el curso del agua, pero por abajo, por el lecho subterráneo, es donde empezó a entrar y deslavó todo. Así es, ¿verdad? Como un ejemplo muy palpable, pues tenemos lo que es San Pedro, ahí donde está el río Santa Catarina. Sí. Afortunadamente la gente de Santa Catarina, digo afortunadamente porque ellos tienen recursos y si las pérdidas fueron materiales, pues fácilmente las pueden volver a recuperar. Las pérdidas humanas son las que no se recuperan. Cuando el Gilberto, recuerdo yo muy bien que decía mi padre que vive allá en Monterrey, estaba sobre el puente del Papa, ¿verdad? Y dijo, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando vi pasar por abajo de él un trascabo y un camión lleno de gentes, ¿verdad? Pero bueno, es cuestión de experiencia, de vida, de vivencias, ¿verdad? Para poder ir aprendiendo lo que debemos o no debemos de hacer muchas veces, pero no hay que experimentar, ¿verdad? Yo creo que hay que basarnos en la historia, porque la historia es buena, nos enseña, nos dice nuestros orígenes, o nuestras fallas, o nuestros aciertos, y hay que ver siempre esa mejora continua de hacer las cosas. Debemos considerar aquí en Saltillo problemas de sismos. Problemas de sismos, fíjate, es un tema muy importante. Siempre dijimos que Saltillo era sísmico, o sea que pocas veces se podría presentar un sismo, mas sin embargo ahorita en los últimos 5 años ha temblado 14 veces. Yo llevo la contabilidad, te digo, estoy en Protección Civil y Bomberos, y el quinto temblor registrado en Saltillo o en el municipio de Saltillo tumbó una casa y mató a una persona, ¿verdad? A lo mejor no nos dimos cuenta porque a veces no somos fans de estar escuchando las noticias, pero nosotros que andamos en los servicios de emergencia, pues sí hubo una persona que murió por derrumbe,
Entonces, sí tiembla en Saltillo. Y ha estado temblando. Creo que este año ya van 3 temblores. ¿Y será necesario modificar el reglamento? Pues más que todo sería bueno hacer un poquito de conciencia sobre todas las autoridades correspondientes sobre el centro histórico de Saltillo, porque son construcciones pues muy viejas, algunas muy fuertes, otras en unos estados deplorables, ¿verdad?, que están cayéndose, pero como están intestadas, pues bueno, nadie le entra. Centro histórico a veces pues no permite cambiar la historia de Saltillo en cuanto a su construcción, sus fachadas, pero yo creo que sería bueno darle una revisadita y ver que todo aquello que esté en riesgo, bueno, como hizo el gobierno estatal ahora con la plaza nueva que está ahí. Frente a la escuela Coahuila. Frente a la escuela Coahuila, ¿verdad? Que es una construcción pues, monumental, ¿verdad? Histórica. Esa escuela Coahuila ya tiene más de 100 años y sin embargo está de pie. Hizo una plaza muy bonita. Yo creo que hay lugares en Saltillo, sobre todo en el centro histórico, que requieren de una remodelación, ¿verdad? Y sería bueno, con el dolor del corazón de todos, pues aunque haya cambiado un poquito la fachada, hay que hermosear la ciudad. Sí, bueno, ahí recuerdo que no solamente derrumbaron construcciones viejas, también derrumbaron un kinder que no era prácticamente una escuela. Sí, un kinder nuevo. Entonces, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Se podrá considerar o qué será necesario considerar para este problema que posiblemente se venga acrecentando en materia de sismos? Fíjate, para materia de sismos sí, es muy importante y desgraciadamente a veces los recursos financieros, o sea, el billete, es escaso entre la gente y los más afectados siempre es la clase media-baja, sí, ¿verdad? Que no tienen los recursos suficientes, pero cada vez que vayamos a construir algo tenemos que hacerlo en bases sólidas. La cimentación es muy importante, la orografía, ¿verdad?, es muy importante, esos estudios de suelo que hacen es muy importante, el estudio hidráulico que hacen es muy importante, ¿verdad?, para poder construir en áreas suficientemente fuertes como para poder resistir cualquier situación de riesgo de emergencia. Desgraciadamente, a veces construimos en los lados de los arroyos o en los cauces de los arroyos. Y se lucra ahí a veces por parte de la gente vendiendo ese tipo de terrenos a costos muy baratos y la gente por necesidad los compra y construye, sin saber el riesgo que corre, ¿verdad?, al estar en lugares pues, de alto riesgo. Y que de entrada no es legal esa venta. No, muchas no son legales, ¿verdad? Tú sabes bien que los cauces federales pues son de la federación, vender, claro. No se pueden vender. Pero los ocupan y a veces, bueno, pues no pasa nada. Ojalá y Dios nos tenga agarrados de un cuerno, decía mi padre, ¿verdad? Y caídos todos juntos entremos a bailar. ¿Hay en Protección Civil, hay algún programa donde, por ejemplo, las personas de muy escasos recursos que ellos edifican autoconstruyendo, que ellos puedan decir, bueno, pues yo voy a construir mi vivienda, pero quiero que me den una orientación? ¿Hay alguna parte de Protección Civil que digo que no tienen el recurso para contratar a un arquitecto, a un DRO, que lo puedan hacer ellos? Bueno, realmente lo que se determina ahí en Protección Civil son las áreas de riesgo. Sí te dan asesoría, te orientan, ¿verdad? Pero realmente el que tiene los profesionales en la construcción pues viene siendo desarrollo urbano, que realmente son los que aparte autorizan las construcciones, los tipos de construcciones y los usos de suelo, sobre todo para el giro o la actividad que se va a realizar. Nosotros como Protección Civil te podríamos decir que el acta de nacimiento para cualquier empresa me refiero a la acción de emprender algo, pues es el uso de suelo, sobre todo en cuestión de construcciones. Ver el uso de suelo, ver el giro o la actividad que vas a realizar en el lugar para ver que sea compatible con el entorno. Así es. Sí. Pero sí te orientan. Incluso tenemos un área que se llama Atlas de Riesgos. Y ellos te hacen un análisis de riesgos del lugar donde vas a construir. Pero ¿quién es el que se acerca? Pues el grande constructor, ¿verdad? El fraccionador, nada más, o Infonavit, que muchas veces les pide el visto bueno de Protección Civil o de bomberos para poder autorizarte una vivienda. ¿Este Atlas de Riesgos lo maneja el INPLAN? Lo maneja el INPLAN en coordinación con Protección Civil. El INPLAN es el Instituto Municipal de Planeación. De Planeación, exactamente. Ya veremos más adelante en algún programa, hablaremos con personal del INPLAN para que también nos hable un poquito más sobre este Atlas de Riesgos. Claro.
Ok, pues te agradezco mucho, Héctor. El tiempo aquí se nos va volando, siempre nos falta tiempo. Te agradezco que hayas aceptado venir a platicar sobre esto y te invito a que más adelante también hablemos sobre temas relacionados con la arquitectura. Pues me parece muy interesante, ¿verdad? Y te agradezco mucho la invitación y quisiera aprovechar este espacio más que todo para mandar un saludo al Cuerpo de Bomberos de Saltillo, de Arteaga, Ramos Arizpe y a todos los bomberos, pues del mundo diríamos nosotros. Y al mismo tiempo un saludo muy especial al doctor Sergio Alberto Robles Garza, que es el director de Protección Civil y Bomberos, y a la licenciada Mirna, que es la directora o presidenta del Patronato del Cuerpo de Bomberos de Saltillo. Muchas gracias, Alejandro, y el día que gustes, por aquí estaremos. Aquí nos veremos nuevamente. Muchas gracias. Héctor. Hasta luego. Los invitamos a que sigan escuchando este programa, Hablemos de Arquitectura, en el 104.1 FM, Radio Universidad. También nos pueden ver en Facebook, en la página Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Y pues no me queda más que agradecerles y que tengan buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hablemos de Arquitectura. Los esperamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, a través de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.